le invita a usted? ¿O le invita? Escribe. Ahí se van a avisar los seguidores. No conecta. Lo finalizamos. Ya va. Interesante. Dale. Bien, buenas tardes. Vamos a esperar a Santiago. Aquí lo tenemos ya. Aquí estamos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Está lloviendo por allá? La lluvia está dura, compadre. Sí, con ventarrones y todo. Bueno, hace falta lluvia con tanta sequía. Sí, señor. Mira, Santiago, me he dedicado a averiguar tu vida hoy y he logrado averiguar unas cuantas cosas tuyas. Médico Ajá. internista, especialista en enfermedades infecciosas del adulto. Laboras en Centro Médico Maracay. Te graduaste de médico general en el 95, 1995. Y de No, médico internista en el 2000. no, 1985 de médico general. 85. Sí. Y Y en 90 el de 2 internista y 93 de infectólogo. de infectólogo. Hiciste un fellow en la Universidad de Harvard. Sí, un research fellow. Mira, pero lo que no conseguí es dónde hiciste tu carrera de comunicador social. Yo soy uno improvisado, yo soy un influencer de 2 meses de evolución. Y cuando termine esta pandemia, creo que voy a dejar de ser influencer porque esto quita mucho tiempo, ¿viste? Pero qué sabroso es esto, ¿no? Esto es increíble. Se anexa uno a esto de la información y tratando de ganar espacios para no, para cortarle el camino, para cortar la transmisión de esta
cosas que no son tan buenas y que no son tan reales y que se multiplican de una manera increíble. A propósito, Santiago, nos vamos a encargar hoy de conversar o de transitar este imbricado camino del COVID-19, histórico, difícil, una encrucijada de muchas aguas y que de verdad nos trae preocupados, aunque poco a poco hemos ido adelantando algunas cosas, pero no hemos terminado de enganchar las piezas de este rompecabezas. Yo quisiera, Santiago, tu opinión con relación a un par de cosas que intrigan de manera importante. ¿Qué viaja más rápido? ¿La infodemia o la pandemia? Y de una vez en esa misma pregunta, ¿qué hago para mantenerme saludable desde el punto de vista mental? Sí, bueno, qué bueno que empezaste con ese tema, porque yo empecé, mi primer artículo fue de tapaboca, porque yo dije realmente en esta encrucijada, como tú la llamas, ¿cómo puedo ayudar? Y entonces escribí el tapaboca y el segundo tema que me he concentrado, y tú sabes que ando detrás de eso, es el de las noticias falsas, fake news, o como la OMS ha descrito, esta lluvia de información, o una epidemia de información que es infodemia. Ese es un neologismo que la OMS ha puesto para ver que es una gran cantidad de noticias verdaderas y falsas, no tienen que ser falsas. Para los médicos es una lluvia de información que yo creo que tú, inclusive, que tienes muchos años estudiando y analizando, y para ti es fácil analizar la información, yo creo que te has sentido sobrepasado por toda esta cantidad de información. Pero esas son las noticias verdaderas. Pero el problema que que tenemos es las noticias falsas, ¿no? Y las noticias falsas, no hay duda que vuelan mucho más rápido que las noticias verdaderas. Y mucho más que el virus, porque el virus va en avión y todo esto, y esto va por redes sociales, por internet. El virus no puede ir por internet, y esto viaja por lo menos, yo no sé cuántas veces más rápido, ¿no? Entonces, una noticia que puedes tener en Asia, horas después la tienes en Norteamérica. Por ejemplo, lo que pasó en Irán, que empezaron a decir que los que ingerían alcohol, etanol, disminuía la posibilidad de tener coronavirus, bueno, y hubo más de 200 muertos. Entonces, fíjate, como una información que uno cree que no, la gente lo hace sin o sea, sin mala finalidad, la gente no quiere hacer daño, pero a veces los daños se dan porque lo que pasó con un presidente que dijo que había que tal vez lavar los pulmones con cloro, bueno, y hubo unas personas que tal vez se afectaron así, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, sobre todo en el celular y en WhatsApp, fíjate que yo creo que has leído mis publicaciones, que el WhatsApp es el agujero negro, el gran villano de esto, porque la gente reenvía las cadenas de WhatsApp y ni siquiera ve realmente si son sanas, no importa. Y muchas veces creen que están haciendo un bien, transmiten una información que no es verdadera, ¿no? Entonces, el primer mensaje de la tarde es que cada cadena, por favor, sobre todo si son de audio, independientemente si son médicos, si se identifican como médicos, no las reenvíen y acostúmbrense a hacer la duda metódica. Vayan a googleenlo, a ver si es verdad o mentira, y no lo reenvíen automáticamente. Ese es el primer mensaje o perla de la discusión, ¿no? Como no, vi por allí, Santiago, que tenemos a nuestro común amigo Juan Félix García conectado. El padrino de promoción compadre, amigo, profesor, y con quien vamos a tener... Si no lo he visto, lo pueden buscar sobre pediatría. Sí, y tremendo artículo, un tremendo artículo que pronto lo vamos a repostear en las redes nuestras para que lo lean nuestros seguidores. Santiago, y la salud mental, ¿cómo se altera la salud mental con tanto material? Vamos a mirarlo de los dos puntos. El material efectivo y el otro que no es tan concreto, no es tan conciso y no es tan efectivo. Claro, fíjate que estos son tres pandemias: la pandemia médica, la pandemia económica, y tú has oído hablar que los efectos económicos muchas veces son peor que los del virus. Y la gente dice, mira, yo prefiero morirme del coronavirus que morirme del hambre, sobre todo los estratos sociales más bajos. Pero una tercera pandemia tiene que ver con la salud mental, y de eso se están encargando los psiquiatras. La salud mental de la población general, acuérdate que hay un encerramiento, hay una dificultad económica, que ya veníamos con dificultad económica, y el personal de salud también está afectado.
horas, trabajo de horas extras, etcétera, sobre todo en los sitios donde hay muchos casos y han tenido problemas, como Brasil, Perú, Ecuador, Italia, España y Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es como una pandemia paralela que la gente no le está prestando la atención. Y yo creo que no lo vamos a ver ahorita. Después, en las próximas semanas o meses, que tú vas a ver como con rezago esos efectos sobre la salud mental. Pero no hay duda, tú tienes toda la razón. La salud mental hay que atenderla igual como atiendes la salud somática. ¿Okay? Sobre todo, Santiago, este equipo que se acerca, que comienza con miedo, porque todos de verdad tenemos miedo, eso no lo podemos negar en mayor o menor grado, y lo hemos ido distanciando a medida que hemos entrado en conocimiento de este enemigo poderoso que tenemos y que definitivamente es naturaleza pura. Y después del miedo viene la angustia, y después de la angustia viene el pánico, y después del pánico se presentan una cantidad de enfermedades Claro. psicoemocionales que terminan de verdad trastocando de una manera importante el día a día de todos nosotros. Y lo ve uno con Empezando con el mucha trastorno del frecuencia, sueño. sí, y lo ve uno con mucha frecuencia este grupo de personas, y yo no sé si te pasa, que son contiguos de uno, que te preguntan, que te abordan de la mejor manera y repiten muchas veces preguntas que anteriormente te habían hecho y ya tú habías Claro. respondido de una manera que pensabas tú cabal y parece que no llega la respuesta o que esa fuente de información extra es más poderosa que la razón. Otra cosa que hablando de la transmisibilidad y de la virulencia y de cómo se ha comportado el virus en diferentes países y dentro de un mismo país en diferentes regiones, ¿tú tienes algún enfoque, tú tienes algún comentario que realmente quieras hacernos a nosotros respecto a este ítem, transmisibilidad, virulencia, el comportamiento de Latinoamérica hoy? ¿Qué te parece a ti si lo comparamos con Europa y con Asia? Y con Esto la que nos conexión está por la pasando lluvia. hoy. Sí, sí, hay un poquito de interrupción, estoy viendo. ¿Me escuchaste la pregunta o no? Te la repito. No, no te la escuché. Te repito, la transmisibilidad y la virulencia del virus definitivamente está enfocado, se enfoca como parte de los problemas puntuales de las regiones. Dice la literatura que un país vecino con otro puede tener un comportamiento completamente diferente, cerquita, separados simplemente por un lindero que es una frontera. ¿Cómo le daríamos nosotros un enfoque a esto del comportamiento del virus, a este capricho del virus de ser diferente en diferentes zonas y dentro de un mismo país en regiones? Todo el mundo sabe como la tormenta de citoquina, todo esto, la población no está. Es el índice de reproducción. Santiago, Santiago, ¿me escucha, Santiago? Aquí tenemos a Guillermo, que estuvo ayer contigo en una tremenda entrevista también. Sí, se está entrecortando el audio de Santiago, debe ser la lluvia. Vamos a esperar que retome un poco. Vamos a volverlo a invitar.
Vamos a ver si logramos la conexión con Santiago. La lluvia, Bueno, en vivo vale todo. En sí, vivo vale todo. Ya, nada, nos quedamos out, no pudimos escuchar tu sí, respuesta a la última pregunta que te hice. vamos a empezar rápidamente, fíjate. Eso es. Tú sabes que hay un marcador de reproducción que llama que una persona enferma puede pasarlo a 3 o 4 personas. Eso creo que lo entendemos todos, ¿no? ¿Me oyes? Seguimos con problemas. Seguimos con problemas, Bueno, Santiaguito. vamos a Se hacer, me entrecorta. va- yo creo que soy yo. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar Sí, una tercera vez, si no paso a la parte de Movistar, ¿no? A ver si podemos hacer con Movistar. ¿Me oyes ahorita? sí, ahorita te escucho. Ahorita te escucho. Pero ya se cortó. Está cortado. Estamos guindados, Santiago, no te escucho. Si tú me estás escuchando, nada, estamos sin audio. Estamos entrevistando al doctor Santiago Bachi, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas del adulto, compañero, amigo, y estábamos intentando hacer un live sobre el COVID-19, una encrucijada histórica y difícil, imbrincado del camino para manejarlo. ¿Me oyes ahí? Acá te tengo, ajá, Ok, ajá, ahora sí. entonces fíjate, ese ritmo, ese número de personas que una persona puede transmitir, que es 3 4 puede cambiar en caso de superdiseminadores. Es muy importante que la gente entienda esto. Y por eso ocurren los brotes. Una persona normalmente que pasa de 3 o 4 puede ser que venga una persona y ese mismo tenga un brote de 15 o 20. Y en la mayoría de los brotes ha habido superdiseminadores. Y te voy a poner ejemplos muy importantes. Yo te traje aquí 10 ejemplos y para empezar a hablar cuáles son los sitios donde más hay riesgo para la gente. Por ejemplo, en cárceles y ancianatos es donde Estados Unidos se ha visto más brotes. ¿Ok? Y eso es donde hay más casos. Pero también hay otras, por ejemplo, y yo me puse a revisar la literatura donde había brotes por superdiseminadores. Esto es un término muy importante. Si usted va a un transporte público y usted tiene la mala suerte de que hay un superdiseminador, ese superdiseminador, si usted está 30 minutos en una fiesta, puede pasarle la infección a más de 10 personas o más. O sea que ese es el detalle de los brotes. Y yo creo que también los brotes en diferentes sitios depende de cuántos superdiseminadores hay, ¿no? Por ejemplo, en bodas, en funerales, en cumpleaños, en restaurantes, en call centers, en coros de iglesia. Es interesante, tú te pones a buscar en la literatura, hay un coro de iglesia que se infectaron 2 y que falleció una persona porque había un superdiseminador. Tú sabes que cuando tú hablas, botas, expeles virus, cuando gritas expeles un poco más, pero cuando toses expeles a 250 kilómetros por hora y llega a más de 2 metros. Pero cuando tú cantas, esa nube de partículas va mucho más allá. Entonces tú te imaginas que tú estés en un coro y haya un superdiseminador, o esa persona que tiene un RO más de 3, un RO que es la capacidad de transmisibilidad, entonces ahí viene un brote. Entonces es importante por eso, y el gran mensaje, la segunda perla que vamos a ver, es evitar los espacios cerrados con bululú, con gente. ¿Ok? Cada vez que usted en un espacio que esté cerrado, que no haya ventilación, y haya gente que usted no pueda guardar una distancia de 1,5 metros, 2 metros, usted está en riesgo de infección. Y ese es el gran mensaje, y utilice sentido común. Digo, bueno, doctor, ¿puedo ir para tal parte? Bueno, depende, ¿cuántas personas hay? Fíjate que la mayoría de los países que están desescalando dicen que el aforo de los restaurantes, de las iglesias, de los gimnasios, tiene que ir de un 30, 50%, etcétera, porque mientras tú más gente tengas en ambientes cerrados,
y muy cerca cada uno de ellos, más en la posibilidad de que una persona disemine y haya un brote ahí que lo lleve a la comunidad. ¿Okay? La segunda parte de tu pregunta es interesantísima. ¿Por qué hay países que están más afectados que otros? Y eso, mira, yo te traje hoy una cosa interesantísima que es analizar el país Vietnam. Vietnam está en el sudeste asiático, sabes que colinda con China, Tailandia, tiene Hong Kong de un lado y también Camboya. Y realmente, vamos a compararlo con Venezuela, Vietnam, fíjate. Yo tengo aquí, lo estoy viendo en la computadora. Vietnam tiene 100 millones de habitantes, Venezuela no llegamos a 30. Vietnam tiene 328 casos reportados, con 100 millones, o sea, un tercio o 3 veces más de la población de Venezuela, y nosotros tenemos 1.370 casos ayer. Fíjate que Vietnam no ha reportado muertos, con 100 millones de habitantes y estar al lado de China, con un tránsito de millones de chinos, y no ha reportado muertes. Aquí ha habido 14 muertes ayer. Tiene 8 médicos por 100.000 habitantes, nosotros tenemos alrededor de 19 médicos por 100.000 habitantes. Y si ustedes creen que Cati Petare está muy congestionado, ustedes tienen que ir a Hanoi, a Vietnam. Yo tuve la posibilidad de ir en noviembre, y eso, bueno, eso es un enjambre de motos, la gente no se puede volver. Bueno, y en ese sitio, ¿cómo nosotros explicamos que estar al lado de China tiene tan poquitos casos? Entonces, fíjate las explicaciones que ellos dicen, ¿no? Bueno, eso por supuesto es un régimen comunista, ¿no? Aunque es capitalista, el comunismo hace que la cosa sea más tipo autoritario, ¿no? Ellos cerraron los aeropuertos precozmente y no abrieron sino hasta mayo. Ellos tienen un rastreo muy importante de los casos. Es interesantísimo que ellos publican por televisión y periódico los casos, de manera de que personas vayan y hagan el aislamiento y la cuarentena. Fíjate que en un centro comercial, estoy leyendo aquí, hubo un brote. Bueno, siguieron a 100.000 personas relacionadas con ese centro comercial, a sus domicilios y todo eso. Y además tenían 20.000 llamadas en línea caliente. O sea, esto es lo que te quiero decir con esto, es que Venezuela hizo algo bueno, que es cerrar precozmente la frontera. Eso fue positivo, ¿okay? Pero yo no sabemos si Venezuela va a seguir con un caso, vamos a tener una ola grandísima, vamos a tener pequeñas olas. No estamos seguros cómo se va a comportar aquí. Pero al ver lo que está pasando en Lima, en Brasil y en México, es algo así como que la pradera está ardiendo y tú tienes que cuidarte, pues la pradera somos nosotros, Sudamérica somos toda una pradera. Todo. Entonces es impredecible, nosotros tenemos que ir poco a poco, porque si no ha pasado ahora no significa que no va a pasar nada, porque nosotros somos una población que no tenemos anticuerpos contra el virus. No estamos inmunes. Yo creo que menos del 5% de los venezolanos que tendrá, y tenemos un 95% de personas que no tienen anticuerpos. La lógica nos dice que cualquier contacto con un ROD3 o un superdiseminador, bueno, prende la candelita, como decían por ahí, ¿ok? Entonces es interesante. Brinca de un espacio a otro. Y fíjate, Santiago, otro detalle que de repente uno debería considerar, no solamente, evidentemente, la tecnología y la facilidad de hacer un seguimiento a distancia de un volumen tan importante de personas, da ventajas que no son para nada desagradables y que a todo el mundo le agradaría tener esa opción. Definitivamente no va a ser la nuestra, porque no tenemos herramientas para concluir de esa manera un seguimiento. Se han hecho muchos intentos y lo hemos mirado en muchas de las publicaciones que vemos regularmente en nuestras redes de servicios de telemedicina, sobre todo en las universidades del país. La Universidad Central de Venezuela tiene uno. Nosotros acá en Aragua tenemos también un call center de seguimiento de pacientes COVID en conjunto con el Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay, la Universidad de Carabobo, la Facultad de Ciencias de la Salud. Pero también la América Latina tiene muchos hándicaps. Tiene pobreza, tiene unos servicios públicos que son subóptimos, por no decir que no son para nada efectivos. Tenemos unos servicios sanitarios que, sostenidos en el tiempo, no dejan muchas opciones para el recurso como tal. Nuestras terapias intensivas probablemente tienen merma y tienen déficit más en un país que en otro, pero en líneas generales toda la Latinoamérica tiene esas desventajas, y el segmento de inmunidad que tú decías es rudo, es muy rudo evaluarlo, es muy rudo entender que la cultura y los hábitos de Latinoamérica probablemente nos llevan a tener una depresión inmunológica sostenida en el tiempo y que no la hemos mirado y que no la hemos evaluado de una manera
importante y que pudiera en cualquier momento ser esa cascarita seca que termine de encender el candelabro que se viene. Uno siempre apuesta, y siempre lo hemos comentado, yo te he leído a ti tus escritos y apostamos siempre lo mismo. Apostamos que ojalá esto llegara hasta aquí, se acabara y que de aquí para abajo la curva se viniera en caída. Eso sería maravilloso para todos en el país, absolutamente para todos. Pero tu planteamiento es sensato y lógico. Hay muchos esquemas, pues. Pico y valle, pico alto, valles más pequeños, puntas y espacio. La comorbilidad para cuando entre el invierno, porque van a haber otros virus infecciosos respiratorios que también nos van a atacar. Eso no nos van a perdonar, eso ya están establecidos. Claro. Y definitivamente pareciera ser que este amigo nuestro, y eso te lo voy a consultar, voy a consultar tu visión al respecto. Este SARS-CoV-2 llegó para quedarse. Este virus tiene una pinta de que va a ser endémico y que lo vamos a tener probablemente existiendo en estaciones indistintas las que fueran de aquí para adelante. ¿Tú qué piensas al respecto, Santiago? Sí, bueno, lo que dijiste anteriormente nos lleva a un punto para terminar la comparación entre Venezuela y Vietnam. Una de las cosas que tenía Vietnam es un sistema de pruebas más eficiente. Acuérdate que si tú no tienes unas pruebas diagnósticas moleculares, no las pruebas de anticuerpos, porque yo creo que te comentaba que la gente tiene que entender que hay dos tipos de pruebas. Bueno, hay tres con los antígenos, pero aquí no lo tenemos ese antígeno, que nos quedan dos. Las pruebas del hisopo, que se llaman pruebas donde buscas la estructura del virus, que esos son cómo tú diagnosticas la infección aguda. Y tienes otro tipo de pruebas que todo el mundo, que es las pruebas de sangre, ¿okay? Por eso se llama serológica por suero, que son las que tú ves como un retrovisor, o sea, la respuesta de mi cuerpo, de anticuerpos, y eso lo mides ahí. Entonces, si tú estás midiendo la situación de una población solo en base al retrovisor, no es adecuado. Tú tienes que buscar hacer pruebas de diagnóstico agudo, que es las pruebas de PCR, que ustedes todos han oído, que buscan amplificar la estructura del virus. Yo te decía un ejemplo también del vecino, yo creo que quiero poner rápidamente, por ejemplo, cuando usted busca un vecino, le toca la puerta y le dice, ¿está el vecino? Bueno, el vecino es el virus. Yo quiero poner que ustedes sepan que el vecino es el virus. Y alguien te dice cuando abre la puerta, mira, no, el vecino no está, se fue. Lo que dejó son ropas. Pasa si quieres las ropas. Bueno, las ropas son los anticuerpos, que es la respuesta que tuvo el cuerpo al virus. Entonces tú no puedes decir que el vecino está ahí porque tenga su ropa ahí. No, el virus no está porque hay anticuerpos. Es posible que hay un momento cuando ya el virus está bajando y está subiendo la IgM, que es uno de los anticuerpos, las proteínas, que es posible que coincidan y ayuden a la infección aguda. Pero las pruebas que son más fiables para la infección aguda no son las pruebas de sangre. Esa es la primera cosa. Y eso es lo que se está haciendo en el país de más del 90%. Entonces, es difícil decir, mira, nosotros tenemos tantos casos si tú estás viendo por el retrovisor. Tú te quieres bajarte del carro y ver ahí dónde está la realidad ahorita. Y esa realidad se hace con pruebas que han ido aumentando. Se compró una máquina automatizada que aumentó casi 800 pruebas la capacidad, y eso va a ser un avance, y por eso ustedes van a ver que van a aumentar los números de casos. No es que no había, sino que ahorita se están detectando más. ¿Okay? La última parte de tu pregunta, ¿cuál fue la última parte que me dijiste? La última parte era, llegó para quedarse. Este amigo, el SARS-CoV. Bueno, fíjate, la influenza H1N1 del 2009 llegó la influenza usualmente quedan como infecciones endémicas. El coronavirus puede ser diferente, no sabemos todavía, por ejemplo, el SARS y el MERS se ha comportado diferente en la influenza, pero sí es posible que este SARS-CoV-2 se quede como una infección endémica, e inclusive tengamos una vacuna que incluya la vacuna de la influenza y la vacuna del SARS-CoV-2, y no sabemos cada cuánto, porque todavía no sabemos si va a tener que ser actualizada en forma anual. Esas son las cosas que hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Y la gente tiene que entender que ahorita hay una buena parte que no sabemos y buenas preguntas que no podemos contestar, pero de seguro se van a contestar los meses que vienen, porque hay tanta investigación y tanta gente unida de todos los idiomas, que yo creo que aquí van a salir las respuestas que queremos, por lo menos la mayoría de las respuestas que queremos. Pero en este momento no. Y la mayoría de respuestas, yo te digo que si tú lo buscas en los trabajos bien realizados, no encuentras la respuesta que quieres. Sí, correcto. Fíjate, referente a lo que tú comentabas con el ítem de los anticuerpos y el retrovisor.
causa preocupación tantas pruebas negativas. Porque, oye, si yo tengo tantas pruebas negativas, significa que la inmunidad de mi población está en ascuas, pues, porque no estoy reportando realmente una buena carga de anticuerpos. Y ojo, nosotros no tenemos un ratico nada más con este virus en el país, tenemos ya 70 y tantos días, creo que 78 hoy, Sí. que debería generar algunas pruebas que francamente fueran positivas. Bueno, en este Y momento la vamos, otra cosa la ajá, otra cosa que tú comentabas, Santiago, y que quiero que le pongamos un poquito la lupa, es el número de pruebas PCR que se hacen. Eso es una condición importante, porque eso a es lo que pesar te de iba a que hemos comentar. aumentado el número, estamos cerca de Por 600 debajo. o un poquito más de pruebas por día. Yo pienso que por el volumen de población y el ritmo de crecimiento de la enfermedad, estamos todavía en deuda con el número de pruebas a hacer a día. Y si lo llevamos a las relaciones estadísticas que se aplican, que dicen que deberíamos tener entre 4 y 10 pruebas negativas por cada positivo, estamos mucho más en deuda todavía Sí, con el ítem a cubrir PCR tiempo real. claro, fíjate, el promedio de la región, de los otros países, de la pladera que está ardiendo, que yo te digo, es mucho mayor que Venezuela, tú tienes razón, ¿no? Pero vamos a echar para atrás un poco el carro lo que me estoy diciendo de las pruebas serológicas. La gente tiene que aprender que las pruebas serológicas tienen un valor de predicción y existe lo que se llama la sensibilidad y especificidad. Cuando tú tienes una prueba Correcto. negativa, no necesariamente es que no tienes anticuerpos, porque la prueba tiene que tener la capacidad de detectar esos anticuerpos, que se llama sensibilidad, y tiene la capacidad de dar también especificidad. O sea, que si es negativo, es realmente negativo. O sea, no me da la prueba negativa, el paciente tiene Claro. COVID. Entonces, estas pruebas, y esto es lo que tiene que saber la gente, son pruebas que no han sido validadas como efectivas en detectar los anticuerpos. Esto es el primer mensaje. Esas son pruebas que vienen del exterior, no han pasado por una validación, no podemos saber realmente cuál es la sensibilidad y especificidad. Entonces, cuando tú dices, bueno, me extraña que haya tantas pruebas negativas, bueno, serán falsas negativas, porque esas pruebas no las hemos validado. Entonces, esas pruebas serológicas las utilizan más los epidemiólogos para ver la prevalencia, porque es mucho mejor ver Correcto. el retrovisor y ver qué está pasando. O tú evalúas por ejemplo, un área de salud hospitalaria y ves cuál es la prevalencia, etcétera. Pero ni siquiera en los países más desarrollados que tienen mucho dinero, la FDA, etcétera, no ha validado muchas de estas pruebas. Y la mayoría de los científicos ya te dicen, mira, yo no sé si estamos volando con los ojos vendados, porque tienes que validarlo a través del tiempo. No es lo mismo que te diga el fabricante, que yo tengo una sensibilidad de 95%, y otra cosa es que haya trabajos de campo que comprueben si esa sensibilidad es la que dice el fabricante. Entonces, eso es un punto. Esas pruebas no son lo confiable que uno cree que debería ser una prueba serológica. Y de hecho, han retirado unas cuantas del mercado por inefectividad y han devuelto unas otras tantas porque no han obtenido los resultados que preveían, explicados en el cartón del producto con cuanto a referencia a lo que tú hacías mención de la sensibilidad y de la especificidad. No Claro. son buenas pruebas definitivamente y en eso estamos de acuerdo. Tienen una sensibilidad mala porque no llegan al 40% de sensibilidad, pero tiene una especificidad bastante efectiva. Y aquel que tiene anticuerpos lo va a reportar y el que no los tiene, pues puede ser que sí esté en ese background de Sí. pruebas que no se dieron como netamente efectivas. Aún las pruebas de PCR, Roque, que son supuestamente más confiables, porque son laboratorios de tercer grado, etcétera, tampoco tienen una sensibilidad de 100% dependiendo cuando tú 100%, las tomes. Por ejemplo, si tú correcto. haces una prueba de PCR, mira, hoy me empecé a sentir mal, tú tienes un porcentaje de falso negativo de un porcentaje, ponte, creo que es 40%. Ya cuando tienes 3 días o 4 días con síntomas, ya ese porcentaje de falso negativo va bajando 20%. Entonces, inclusive con las pruebas de biología molecular de PCR, tampoco es así directo, yo puedo descartar. Si tú tienes la sospecha clínica, tú deberías seguir buscando 24, 48 horas, una segunda prueba, inclusive una tercera, no quedarte con una prueba de PCR negativa. O sea, si yo me hago la prueba de la nariz, yo siempre digo la prueba de la nariz porque la gente cuando le pone el rizoma nunca se lo olvida, porque es hasta atrás, no la nariz, ¿no? Sí, Esas pruebas no son tampoco, depende con el momento que las hagan, no son nada de 100%. Entonces van aumentando. Ya cuando tú tienes 7, 8 días que te sentiste mal y te hacen la PCR, por supuesto que los falsos negativos bajan mucho más, ¿no? Pero también depende claro. cuando lo hagas. Igual pasa con los anticuerpos de paso. Acuérdate que esos son curvas. Va subiendo el primer soldadito, que es la IgM,
y después viene el IgM. sargento, que es la IgG, que se mantiene más, y después si a la segunda semana te complica el pulmón, viene todo ese ejército a producir inflamación en el pulmón. Entonces, dependiendo de esas curvas, cuando tú las tomas, o sea, es un análisis que no es tan fácil. Tiene que ser un médico que se entrene en eso y realmente las interprete, ¿entiendes? Y lo otro con la toma de la PCR, Santiago, es que depende de la muestra. Una toma Claro. mal, una muestra mal tomada, pues ya va a generar un resultado negativo. Y una prueba mal cuidada también va a generar un resultado negativo. Y si la llevas mal, peor. Y si la procesas mal, peor. O sea que tenemos un rango que es bastante amplio para tener este tipo de falla, pues en el Es más diagnóstico complejo epidemiológico. de la que la población cree. Una No es prueba tanto como diagnóstica positivo y no es negativo. fácil. Desarrollar una prueba diagnóstica, desarrollar una vacuna, desarrollar un tratamiento para el COVID, es mucho más complejo de lo que la gente está leyendo en el periódico. Entonces la gente tiene que entender que esto es un bebé, como digo yo, que tiene 4 meses y que estamos aprendiendo todos los días y que no sabemos todo, pero si queremos, estamos buscando saber muchas más cosas todos los días. ¿Entiendes? Claro, es un bebé de 4 meses que queremos que ingrese a la universidad. O sea, es complejo. Mira, Santiago, vamos a hablar del receptor. Vamos a hablar del receptor del virus, porque hay bastante información interesante con relación a este amigo receptor del SARS-CoV-2. El síndrome hiperinflamatorio es llamativo, es un compuesto que ha generado en toda la prensa científica dolor de cabeza y en el público en general también. En los adultos se comporta de una manera bien agresiva cuando se desencadena y es difícil de equilibrarlo. Este acelerar para controlar el virus y después frenar para que no me deteriore el organismo y darle chance al organismo de que cure las heridas, pasa en los adultos y pasa en los niños también. Chico, ¿no será que este receptor, el AC2, por la distribución universal que tiene en el organismo, no pudiéramos nosotros lanzarnos la aventura, y aquí entre nosotros dos, porque no se entere mucha gente, y si nosotros hablamos de una sepsis viral, una falla multiorgánica sistémica generada per se por esa cantidad de receptores y la facilidad que tiene este agente de entrar por muchas otras partes, no solamente por la vía respiratoria, sobre todo cuando hace la gran viremia, eh, tu enfoque, tu manera de pensarlo, hace dos y respuesta sistémica del virus. Pero estos receptores no son solo para el SARS-CoV-2. Este AC2 lo tienen otros coronavirus, ¿no? Y es interesante para que la gente aprenda. El coronavirus se llama coronavirus porque tiene una corona. Esas espículas que ustedes ven, que son los spikes, la proteína S, que viene de spike en inglés, entra al receptor y se une como un cerrojo. Ella es como la llave y se une y entra a la célula y realmente lo que hace es secuestrar a la célula. Para que sepan, un solo virus no hace nada si no utiliza la célula, utiliza la replicasa viral, que es una enzima que hay, para como entrar a una casa y decir, bueno, ahora hago lo que yo quiero, y por cada cerrojo que llega, cada tío, se producen 100.000 copias. Imagínense, entra a la célula, da la orden, secuestra la célula, 100.000 copias, empieza a multiplicarse lógicamente. Pero realmente lo que más afecta en terapia intensiva y lo que realmente hace que la gente fallezca, no es esa primera semana de todo, es toda una cascada de liberación de sustancias que inflaman el pulmón, producen daño miocárdico, producen aumento de la coagulación, producen microangiopatía trombótica, que es una cosa que no es fácil de entender, hipercoagulación, o sea, coagula más la sangre, ¿ok? Y produce inflamación. Por eso es que la gente trata de dar anticuerpos monoclonales, transfusión de suero de pacientes convalescentes, esteroides, etcétera, porque una vez que el gato sale de la bolsa, es difícil pararlo. Y ya usted tiene paciente en terapia intensiva con esa cantidad de inflamación en el pulmón, entonces ahí es más difícil. Entonces tenemos que actuar, y yo creo que todos los antivirales que han ido saliendo tienen que ser utilizados precozmente. Fíjate, la influenza, el Tamiflu, que es la medicina que se utiliza en influenza, se da precozmente. Entonces, yo creo que aquí va a tener, si no es el Remdesivir, va a tener que descubrirse otro antiviral y darlo precozmente, como se hace con el Tamiflu y la influenza, no tardíamente. Porque si tú lo haces una vez que tienes esa torrente de la llovizna allá en la gran sabana cayendo, ¿cómo tú paras eso? Es imposible.
Simplemente tú lo que tratas es de compensar todos los daños que hace esa cascada de inflamación, ¿entiendes? Yo creo que esa es la forma que la gente puede entender que el virus, en general el virus no es el que te afecta más al paciente, son todas las reacciones que produce, todas las reacciones dentro del cuerpo que produce en respuesta a ese agente, el virus que entra a los sistemas, ¿no? Claro, indudablemente que sí, y es en parte ese cuento de que el organismo acelera violentamente al inicio de la infección tratando de controlar la replicación del virus, y después de que ha acelerado, la misión del organismo es meter freno para darle chance a que se recuperen los tejidos lesionados y no generar el mismo la complicación inmunológica que termina siendo todo este mare magma de problemas en el organismo. Hay Ahora, un par de fíjate, preguntas interesantes por allí, Santiago. antes de que me Uno, preguntes, mira, para terminar esta idea, la gente ajá, cuando yo digo esto se debe interrogar obviamente, bueno, ¿y cuáles son los pacientes que entran, que desarrollan esa gran inflamación en el pulmón con toque de otros órganos? Porque también acuérdate que esa coagulación produce ACV en jóvenes, trombosis cerebral en jóvenes, ujú, tiene alteraciones del riñón. O sea, aquí ningún órgano se salva realmente de este ataque inflamatorio. Pero yo creo ¿cuáles son los factores de riesgo? Fíjate, mientras el paciente se ensaña con, y yo te lo digo, con pacientes de más de 60 o 65 años en la tercera edad, que tenga un pastillero grande. O sea, ¿qué significa un ujú. pastillero grande? Tú no sabes tanto de pediatría, pero mientras más pastillas para múltiples patologías, la polipatología, se ensaña más contra ellos, que sea hombre, que sea obeso. Ahorita en Estados Unidos la obesidad es el talón de Aquiles y es importante, ¿no? Y otra cosa 40% de receptores 40%. más, es bastante. Sí. Y otras patologías, no solo cardiovasculares, ¿no? Pacientes con inmunosupresión, cáncer, hemato-oncológico, etcétera. Y entonces, pero después nosotros tenemos que decir, bueno, pero hay pacientes jóvenes que no tienen todo esto que te estoy diciendo, ¿y qué les pasa a esos pacientes jóvenes? Bueno, esa es una buena pregunta que entra en el cajón que yo te dije al principio de lo que no sabemos. Debe haber una composición genética, una predisposición genética para que dos pacientes se expongan y uno haga una neumonía severa y entre en terapia intensiva y el otro haga una manifestación leve. Eso no lo sabemos ahorita, pero en un futuro se identificará cuáles son los factores genéticos, ¿no? Y los niños, que es tu área, sí se enferman. Lo que pasa es que están muy acostumbrados eso me lo puedes decir tú, a las patologías virales y parece que las manifestaciones son como más leves o por lo menos asintomáticas. No significa que no se enferma, igual que los jóvenes. Lo que pasa es que es una ruleta rusa saber cuáles de esos jóvenes va a tener predisposición genética para tener una manifestación grave y entrar en terapia intensiva. Pero lo seguro es que va a sobrevivir mucho más que ese paciente que te nombré, el pastillero, del 70 años, etc. Acuérdate que la mortalidad después de los 80 años es 20%, y la mortalidad en jóvenes es de 1 a 5%, 1 a Es 4%. O sea, correcto. tú te ganas una lotería, o sea, si tú entras en terapia intensiva, dependiendo de qué grupo de riesgo vas a sobrevivir, ¿no? No todos tienen la misma sobrevivida. Fíjate, Santiago, para que terminemos nuestro esquema de preguntas acá y entremos con el Muy bien. público, te voy a abordar con dos preguntas, una detrás de la otra. La vacuna está allí mismito, pareciera que está cerquita en el horizonte, se vislumbran opciones bien interesantes que inclusive nos amenazan con aparecer para este mismo año. El tiempo parecía que no les iba a dar, pero la disponibilidad y lo que tú has comentado, la lucha en conjunto de una gran cantidad de personas y de países y de grupos de científicos pareciera darle una opción de vacunas para este año. ¿Qué piensas en eso? Y el otro punto que quiero que toquemos es con relación a la flexibilización de las medidas. Es una utopía. Sí. Bueno, mira, qué bueno. Bueno, yo me siento raro un pediatra preguntándole a los médicos adultos sobre vacunas. Pero fíjate, es importante tres cosas que la gente sepa. El Anthony Fauci, que tú has oído en la televisión en CNN, que es el epidemiólogo estrella de la Casa Blanca, hace poco dijo que no esperaran la vacuna, sino en 12, 18 meses. Lógicamente, hay un movimiento y hay una pelea, como una fiebre del oro de diferentes laboratorios, a ver que alguien le dice a la prensa, nosotros somos los primeros, y realmente hay alrededor de 8 o 10 vacunas peleando esa carrera. Ya en fase 1 y 2, ¿okay? ¿Sabes? Que tiene que pasar por fase 1, 2, 3 en clínico, ya antes por animales, ¿no? Pero muy importante que sepa la gente que todas estas vacunas tienen su contrapartida económica. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo estuve ayer viendo una declaración de una de estas compañías. Acuérdate que son las mejores compañías del mundo.
de su Ujú. vacuna que iba a estar a final de año. Y la pantalla se partió en dos. Una era el señor explicando que iba a tener y la otra eran las acciones de las diferentes compañías de la vacuna. Ellos tienen que decir que van a ser los primeros, lógicamente, porque, y tú veías que la cotización de la acción subía. Yo no estoy diciendo que esto sea algo económico, no me malentiendan, pero sí hay una parte ahí de que la información que dan los laboratorios tiene que ser como competencia con los otros laboratorios. Y es posible que esto que tardaba 10 años antes, tarde menos, por supuesto que es posible, hay nuevas tecnologías, por supuesto, las vacunas mRNA no se han probado. Acuérdate que la vacuna más rápido que se ha hecho, tenemos el récord de 4 años con la de parotiditis, tú que eres Es pediatra, correcto, pero es nunca, correcto. nunca en la historia se ha tenido una vacuna en 8 o 10 meses. ¿Eso significa que no lo vamos a tener? No, puede ser que sea un gran avance de la ciencia, pero El tampoco es que tubazo. Rock, esto no es hacer castillitos de arena en la playa con tus hijos. ¿Entiendes? Esto no es tan fácil. Sí, Esto tiene una cantidad de cosas. La gente tiene que entender que sí. detrás de todo esto hay billones de dólares y que la gente tiene que cuidar su imagen, los laboratorios su imagen. Entonces no hay que creer tampoco cuando un laboratorio sale, yo lo voy a tener para noviembre. Bueno, eso es tu intención y probablemente no se descarta que lo haga. Pero no es tan fácil así como lo dicen. La gente de AstraZeneca, el Reino Unido y la inversora americana más grande en la producción de vacunas Oxford. lanzaron 1.000 millones de dólares en la vacuna de la gente de Oxford, de Jennifer University, apostándole a que sí. Bueno, Y bueno, yo te voy a contestar lo de la cuarentena porque me interesa que vengan las preguntas porque hay que dejar que la gente haga la preguntas. flexibilización, toquemos la Mira, flexibilización. sí, Una utopía. mira, la flexibilización tiene que existir en todo el mundo. Ningún país se puede quedar atrás de 2 o 3 meses de cuarentena sin empezar una flexibilización. La vida tiene que continuar. La gente también, y tú lo sabes ya, llevamos 2 meses y medio de cuarentena. A veces está harta ya, no quiere ni siquiera oír del virus, quiere volver a su vida. Entonces tú no puedes dejar exactamente. Sabes que la cuarentena es un lujo de muchos, de pocos, perdón. O sea, tener cuarentena y cumplir una cuarentena es un lujo de muy pocos. Entonces tú tienes que empezar a abrir de una forma progresiva, una forma estratégica. Fíjate que todos los países tienen etapas, etcétera, cómo abrir. Y lo importante es que se haga bien, pues que se empiezan desde los sectores de menor riesgo, que se identifiquen dónde están los sectores de riesgo y que eso sea un poco más cauteloso en la apertura, que se hagan muchas pruebas ahí, que se contrate personal para seguir los contactos, ¿entiendes? Y que se concentre en los focos, de manera que cuando hay un brote, caerle rápidamente y hacerle pruebas a un gentío y buscar a los familiares, etcétera, para parar ese brote, ¿entiendes? Ahora, tú sabes que hay riesgo cero y riesgo muchísimo. Nosotros, si Claro. trabajamos en un hospital donde hay muchos casos, no es la actualidad ahorita, pero supongamos que estás en Lima, oye, tú tienes un riesgo alto. Si tú estás en tu casa y no has salido en 2 meses, tienes un riesgo bajo. Pero hay todo un espectro, un gradiente de riesgo. Cada uno tiene que ver dónde está situado, ¿entiendes? Y el gran mensaje es, hay 2 cosas. Usted no puede estar en sitios encerrados con mucha cantidad de gente y sobre todo muy pegados. Eso lo Es resume correcto, todo. No es tenemos que correcto. dar detalles, eso lo resume todo. Si usted está en un sitio donde hay 50 personas en un cuarto y hay aire acondicionado y no hay ventilación y usted no puede guardar distancia por el espacio físico, usted está en riesgo. Pues entonces aplique todo a todos los lugares de trabajo, etcétera, ¿entiende? Y eso es muy importante porque definitivamente la flexibilización va a venir mañana, pasado Sí, va a mañana, venir. una semana, dentro de unos días va a venir. Yo creo que hoy Y o mañana lo van a aplicar. lo que tenemos que estar claros todos es que lo primero sería acomodarnos según nuestro riesgo. Exactamente. Yo, según mi riesgo, voy a tomar las medidas de flexibilización pronto o tardío. Si yo soy un señor de 60 años, yo no voy a Exacto. pretender salir a la par de un muchacho de 15 a la calle porque definitivamente ya la edad para mí es un riesgo. Entonces yo me retrasaré un poco, me retrasaré una fase en ese periodo de flexibilización. Y lo otro es que cuando me toque hacerlo, debo hacerlo de una manera responsable, mi tapaboca, guardar la distancia individual con el grupo que tenga cerca y lavarme las manos, Claro, porque definitivamente parece una tontería, pero qué fácil es lavarse las manos y cuánta cantidad de cosas arrastra. claro. Un último comentario Mira, antes de que empezamos con la pregunta, fíjate. La gente tiene que pensar que la enfermedad y la economía son reversibles, pero la muerte no lo es. es Si uno correcto, agarra esto, eso no es reversible. Si usted se enferma y pierde el trabajo y tal, usted se va a recuperar. Pero si usted se enferma en forma gravemente
y llega a pasarle algo, eso no es reversible. Entonces, yo creo que podemos pasar a las preguntas, a ver tú qué Sí, preguntas señor, has vamos para leído. allá. Aquí hay dos preguntas que se han repetido regularmente. La primera es, boom en mercado de las pulgas. El Y la Zulia. segunda es, pacientes con patologías crónicas sostenidas en el tiempo, ¿por qué genera las complicaciones? Bueno, la primera más fácil que la segunda, porque el mercado de las pulgas, mira, hay sitios que tú no puedes guardar distancia. Tú te vas a un mercado de Quinta Crespo, en el Zulia, las pulgas, por supuesto, tú no vas a estar, mire, a 2 metros de tal cosa, ¿entiendes? Pero sí puedes hacer cosas, por ejemplo, puedes utilizar tapaboca bien utilizado. Acuérdense, una cosa es utilizar tapaboca y otra utilizarlo bien, que esté bien ajustado, no tocarse la parte de adelante, ¿entiendes? Tratar que si es artesanal de tela, que tenga 2 capas, que usted sople y no apague una vela, no, lavarse las manos con la frecuencia que se pueda, donde ahí no hay agua, etc. Por lo menos haga eso. Ahora, si usted está en un mercado de las pulgas y usted está sin tapaboca y usted no se lavó las manos y usted está mucho tiempo, bueno, ese es el riesgo de haber un brote, como te estoy diciendo. Si hay mala suerte que hay un super diseminador en ese mercado, vas a tener un brote de 200, 300 personas. Entonces no es fácil. Lo que pasa es que la gente no ve el peligro hasta que tiene el lobo en la puerta. Tú no sabes que te van a pasar las cosas hasta que tú no veas, mira, fulanito se murió en un hospital, etcétera. Y no debemos esperar eso para cuidarnos, porque esto a veces viene como un tsunami y en pocos días o pocas semanas nos lleva por delante y no nos da tiempo de prepararnos. Entonces hay que prepararse ahorita, sobre todo los hospitales, los médicos exigir tener protección, tapaboca, lavado de manos, etcétera, desde ahorita. No esperar que vengan los casos para que los médicos tal. Y he oído en una encuesta de hospitales que hay un porcentaje muy importante que no hay tapaboca, no hay guantes, eso es inadmisible. O sea, eso no se puede, tú no puedes ser héroe luchando contra algo cuando tú te puedes infectar, te van a mandar 14 días para la casa, te vas a ausentar del hospital, inclusive tienes riesgo de muerte. O sea que no existen los héroes mal protegidos. Los héroes tienen que estar bien protegidos. Ese es el mensaje también para los hospitales. Hay que exigir a las autoridades que nos protejan y no ser héroes desprotegidos. Eso es correcto. Y es importantísimo estar claro de que somos seres humanos Claro. y también tenemos un comportamiento similar en la población y no por esto de que seamos médicos tenemos una supercarga de anticuerpos y tenemos 500 batallones que nos van a defender. Para nada, estamos a la vuelta de la esquina tan fregados como cualquiera otro. A veces los Hay una pacientes piensan pregunta, que los médicos nos enfermamos porque sí, la gente tenemos piensa que algún no. tipo de protección divina o terrestre, no sé cuál. Pero mira, y la Por eso es segunda que parte cuando salimos de reposo, la gente dice, está de reposo el doctor, qué claro, raro, sí, sí, sí. qué Mira, raro. la segunda parte, la segunda parte de la pregunta es más difícil porque, bueno, ese grupo de riesgo con que el virus ensaña, ¿por qué? Bueno, una de las razones es que la inmunidad va bajando con la edad. Todos son especulaciones, te repito. Y entonces esos pacientes más de 65 años tienen un sistema inmune un poco más disminuido que los pacientes que Torpe. son jóvenes, ¿no? Y hay otros factores que no sabemos realmente por qué. Por ejemplo, por qué los gorditos más tendrán más receptores. Dicen que los adipocitos, que son la grasa del cuerpo de los gorditos, tienen receptores AC2, que tú lo nombraste hace poco, y esos tendrían más receptores para recibir más virus, entonces tener más severidad. Pero eso todos son especulaciones, ¿no? ¿Por qué los hombres más? ¿Entiendes? ¿Por qué? Hay muchas preguntas que todavía no se saben. Lo cierto es que si usted tiene un familiar o usted mismo tiene más de 65 años, usted es el que se tiene que poner en la vitrina y es el que más se tiene que cuidar. El otro, si usted tiene joven y no es sano, bueno, probablemente si le da no le va a dar una infección severa, aunque existe la mala suerte y la ruleta rusa también, pero los riesgos son mucho más bajos. Entonces, esto es un gradiente de riesgo. Y yo me tengo que ubicar, mi riesgo el riesgo es mi familia y qué yo voy a hacer para disminuir mi riesgo. Y es la responsabilidad individual, no responsabilidad de nadie que le diga qué hacer. Es individual, pero siempre pensando en el beneficio del colectivo, porque Claro, si tú claro. lo haces, Santiago, y yo lo hago, y lo hace mi vecino, lo hacemos todos, conjugamos una serie de esfuerzos que redundan a favor del grupo, del colectivo. Tenemos en línea un amigo que entrevisté hace poco, yo creo que tú te enteraste al amigo Tablante, Ajá, sí. médico, Sí, que cirujano sufrió la enfermedad. proctólogo, y Carlos, está haciendo el tránsito de la enfermedad recientemente, ayer, antes de ¿cómo se ayer. siente? Va muy bien, está muy bien, gracias a Dios. Qué Y la bueno. evolución ha sido bastante satisfactoria, un cuadro leve, pero sí hizo sus manifestaciones Claro. de vía respiratoria alta con algo de tos y
y anosmia y ageusia y dolores musculares y fiebre. O sea, tuvo síntomas. Otra pregunta que aparece por allí, y yo creo que esa la debería responder yo. Las vacunas y Ajá. la enfermedad del COVID. No deben haber ningún tipo de contraindicaciones para vacunar, para seguir el esquema de vacunación normal en toda nuestra población, tanto niños como adultos, porque los adultos también se vacunan y tú sabes que eso es así. Nos hacemos los locos y no nos vacunamos, pero también nos corresponden algunas vacunas. Y con relación a la vacuna de neumococo y a la vacuna de la influenza, son dos gérmenes que complican el tránsito respiratorio de este virus y por supuesto que la indicación no es para prevenir COVID, sino para prevenir las coinfecciones por estos dos Exactamente. agentes infecciosos que pudieran agravar el maremagma de problemas que se nos presentan en el pulmoncito enfermo y castigado severamente por el virus por un lado y por la respuesta inflamatoria orgánica por el otro lado. Preguntan acá, llevamos casi 3 meses y ahora es cuando empiezan a aumentar los casos y aún los hospitales públicos no se preparan. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Mira, bueno, todo el mundo primero que la gente ya está diciendo que ha habido mucha alaraca de todo esto, que habían perdido su trabajo, que no estaban ganando dinero y que no había pasado nada, realmente. Y lo que pasa es que esta epidemia va por todas las regiones a diferentes velocidades, afectando en forma diferente. Fíjate que empezó en China, después el epicentro vino a Europa, después el epicentro Estados Unidos, y ahorita ¿dónde lo tenemos? En nuestra pradera, que es Latinoamérica. En el patio trasero. Si tú me dices que nosotros, el huracán nos va a pasar por al lado y vamos a hacer como Vietnam, no tenemos una bola de cristal para eso, ¿no? Pareciera que al estar nosotros no inmunes, nosotros vamos a estar afectados. ¿En qué medida no sabemos? Pero tenemos que prepararnos, igual como si fuéramos Lima, México y tal, o Guayaquil. ¿Entiendes? La preparación no puede ser diferente porque no está pasando nada, todo lo contrario. No podemos bajar la guardia, ¿de acuerdo? Porque si viene una ola, aunque sea no un tsunami, sino una ola, algo parecido a lo de Guayaquil o Lima o Río Janeiro, que ha pasado ahorita, nos vamos a ver en problemas y tú lo sabes, ¿no? Mucho, mucho. Mira, Santiago, última pregunta porque el tiempo nos agobia y le voy a hacer tres en uno. Aspirina, ibuprofeno y esteroides en este COVID-19. Sí. Bueno, ibuprofeno hubo unos alertas iniciales de que no se debería utilizar. Ya las academias de reumatología han dicho que no hay problema, que no hay evidencia para contraindicarla, ¿no? Y la aspirina igual. Acuérdate que como hay un problema de anticoagulación, de procoagulación, Procoagulación. la aspirina, bueno, lo que se está utilizando es trabajo prospectivo con heparina de bajo peso molecular, pero no hay contraindicación. En general, siga tomando toda su medicina, o sea, no hay que modificar lo que se viene ahorita. Los esteroides es un poco controversial, porque ¿para qué se utilizan los esteroides? Una vez que tiene todo ese proceso inmunológico, tú das una droga que pare la respuesta inmune. Y los esteroides, tú sabes que son antiinflamatorios, para parar la inflamación. Todavía hay un poco de controversia cuando hay trabajos prospectivos que se están haciendo, pero aparentemente se dan a los pacientes más graves que están en terapia intensiva cuando hay síndrome de estrés respiratorio de adultos o cuando... Pero eso todavía no se sabe porque acuérdate que se lo dimos a pacientes que tenían distrés e influenza y aumentó la mortalidad. Entonces, Correcto. hay una serie que dice que es beneficioso y que no. Yo creo que también eso es otra de las cosas que vamos a aprender cuando el bebé crezca, ¿no? Correcto. Santiago, el tiempo se nos agota. Te voy a agradecer a ti la participación y el público las preguntas son muchísimas más. Nos Sí. quedan unas cuantas. Agradecerte a ti haber aceptado la invitación y estar con nosotros hoy en la tarde acá, a toda la audiencia que ha estado permanentemente pegada a nuestra exposición. Y bueno, nada, queremos que te despidas, da públicamente tu cuenta y despídete. Sí, bueno, estas cosas de Infodemia y todo los hablo en el Twitter, que es @SantiagoBache, y en el Instagram, que es doctor.santiagobache, ¿no? También pueden Perfecto. meterse en Santiago Bache Medium. Medium es una plataforma que ahí están todos los videos, todos los trabajos que he hecho, etcétera. Y